Buen día. Bueno, la vez pasada básicamente hablamos de cómo, eh, bueno, algunas puntualidades de la norma, por ejemplo, cómo a partir de dos vistas puede construir la tercera, empleando las líneas de proyección e inglete. También vimos pues que hay dos tipos de proyección de las vistas, el sistema europeo y el sistema americano. Básicamente lo que explicamos, la base era el sistema americano, pero pues básicamente tiene que indicar si es sistema europeo o americano mediante esto. El sistema europeo, pues hay una ligera inversión de lo que se denomina vista superior, vista inferior y vista lateral derecha y la izquierda, pero pues ya se explicó con antelación. Se explicó las normas de cómo dibujar bien las vistas, que tienen que estar alineadas y pues tiene que planificar apropiadamente su disposición en el plano, incluso elegir el tamaño de la hoja. Lo último, que prácticamente generamos un video completamente aparte para explicar mejor esta cuestión de las superficies oblicuas e inclinadas en las vistas. Y pues hasta ahí quedamos. Entonces lo nuevo o lo último va a ser hablar más bien de cómo se ven superficies curvas en las vistas. Entonces, aquí dice: la representación diédrica de piezas o modelos que representan superficies curvas se fundamentan en los mismos principios anotados para la proyección de modelos rectilíneos. En general, una superficie circular o curva puede proyectarse sobre un plano paralelo a ella en su forma y tamaño real. ¿Eso qué quiere decir? Esto. En este caso, si esta circunferencia, bueno, básicamente, o dicho de una manera rápida, la circunferencia esta con respecto a este plano de proyección se va a ver de tamaño real. O sea, la circunferencia, ¿sí? Sobre un plano perpendicular a ella aparecerá como una recta o sobre un plano inclinado con respecto a la superficie en la cual se ve deformada. Esto básicamente lo que quiere decir es que si no estamos hablando de esta vista, en las otras vistas simplemente la circunferencia se va a ver como un rectángulo, ¿sí? Distorsionando las medidas reales de esta circunferencia. Pero pues ya nosotros explicamos en cierta manera cómo obtener o cómo deducir las longitudes esas desproporcionadas o reducidas en las situaciones de planos inclinados oblicuos. Y esas cosas perfectamente aplican para este caso. Y las proyecciones diédricas de un sólido con contornos circulares se complementan con las líneas llamadas de centro, cuya finalidad es indicar la posición del centro correspondiente al largo, puntos extremos del mismo o la simetría existente en el sólido. Es decir, esto no sé, lo había dicho con antelación, pero básicamente la idea no es solamente representar esto, sino definir que esto es completamente una circunferencia, y eso significa en cierta manera indicar dónde se encuentra el centro de ella, o incluso definir ejes para indicar que un detalle está asociado a un círculo. Entonces esa es la principal diferencia con respecto a la representación en vistas de superficies oblicuas e inclinadas, ¿sí? La principal diferencia, aunque las reglas aplican hasta cierto punto de forma similar, hay algo adicional, que es que de alguna manera usted debe indicar que hay un círculo o cilindro en la
en la pieza tridimensional. Entonces esa es la principal diferencia con respecto a lo que vimos de superficies oblicuas. Entonces aquí realmente yo me concentraría en los ejemplos. Sin embargo, aquí hay básicamente una serie de reglas de cómo debería entonces representarse de que ahí hay un círculo. Entonces la intersección de dos líneas de centro se realiza simétrica entre dos trazos cortos. La línea de centro se extiende aproximadamente 3 milímetros más allá del contorno cuya simetría indica. Las líneas que indica, pero pues todo esto lo pueden leer perfectamente ustedes. Pero yo lo que quisiera es concentrarme como en los ejemplos. Vamos directamente entonces a los ejemplos. Entonces, observación número 1. Noten que cuando lo ven de frente el círculo, ¿sí?, deben simbolizarlo de esta manera. Entonces hay un par de líneas en cruz que van a definir el centro. Y pues estas otras líneas que definen como la circunferencia. En general lo que hace es dividir el círculo en dos partes. Uno por medio de esta línea larga, línea media por el centro, una pequeñita, y otra larga, que representa un plano de simetría de la pieza. Y hace lo mismo por acá, que representa el otro plano de simetría de la pieza. ¿Listo? Ahora, este círculo visto de una vista superior o lateral se debe representar, pues obviamente lo de las líneas de perfil oculto aplican perfectamente lo que les he mencionado con antelación. ¿Sí? O sea, hay que simbolizar mediante línea de perfil oculto lo que pues es oculto. Es una manera de hacer invisible lo que normalmente es invisible. ¿Sí? Pero adicional a eso, para diferenciar que esto no es un agujero cualquiera, sino un agujero circular, se traza una línea de eje, que básicamente es una línea larga, una línea corta, una línea larga. Entonces, eso es en general lo que se hace. Lo mismo lo están haciendo desde arriba. Así entonces no queda duda de que ese detalle no es un detalle cualquiera, sino un agujero circular. Bueno, entonces ya vemos un ejemplo de la distorsión de la forma. ¿Sí? Pero pues realmente lo que tú vas a ver cuando observas un cilindro es, si lo ves desde esta perspectiva, vas a ver el círculo en su completa dimensión. Pero si lo ves desde la parte lateral o derecha, lo que alcanzas a ver es su altura y su diámetro. Entonces realmente eso es para tener en cuenta. Si estamos hablando en este caso de un cono, pues ahí tienen el ejemplo. Pero pues aquí queremos como centrarnos otra vez en las reglas, para que la persona entienda que esto no es simplemente un rectángulo, sino que hace parte de una figura cilíndrica. Miren, los ejes en general se representan, y los ejes en general, ¿qué son? Son cilindros. Perfectamente un cilindro es un eje. Entonces representan con las mismas líneas, una línea larga, una línea cortica en el centro y un espacio y una línea aquí. Es que aquí no se distingue, pero vamos a salirnos de la presentación y noten, las líneas de perfil invisible siempre se representan de la misma forma. Pero miren, siempre que hablemos de un agujero, de algo cilíndrico, ¿sí?, que por lo tanto significa que tiene forma circular en su sección transversal, en unas de las secciones transversales, siempre se va a representar el eje con una línea larga, espacio, línea corta, espacio, línea larga. Si lo miras de frente al círculo, lo representas de esta manera. Debes cortar sus ejes de simetría. Generalmente son dos cuadrantes. Y terminas, o sea, son realmente dos líneas que terminan creando cuatro cuadrantes en el círculo. Entonces, lo mismo, línea larga, espacio, línea corta, espacio, línea larga. Y lo mismo aquí para la horizontal y aquí para la vertical. ¿Sí? Y no importa en qué vista esté. Si estamos hablando del mismo agujero en una vista diferente, pues de todas maneras hay que colocar o representar el eje o el centro de ese cilindro o ese hueco o agujero. Y miren que lo mismo se cumple acá.
¿sí? Lo mismo se cumple acá. Esto es un cilindro, por lo tanto un eje, y se simboliza con línea larga, espacio, línea corta, por el centro, espacio, línea larga. Y el círculo, bueno, aquí faltó, pero no, de hecho no faltó. Ahí está. Vuelve y juega. Se divide por medio de dos líneas que finalmente crea cuatro cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3, 4. Entonces, línea larga, espacio, una línea pequeñita, espacio, línea larga. Y esos patrones los van a encontrar siempre que haya de por medio un círculo o un cilindro. Porque lo importante es como no solamente deben entender que hay una forma, sino precisar que esa forma no es cualquier forma, sino un círculo o un cilindro. Entonces, recuerden, con cilindros entonces siempre encontrarán o deberán representarlo con estas líneas, ¿sí?, de eje. Y el círculo pues siempre lo dividen con sus dos líneas que crean cuatro cuadrantes, y básicamente ahí lo que está simbolizando que eso es un círculo cuyo centro es este, y pues sus circunferencias son, bueno, estos son puntos de la circunferencia. Listo, pues, continuemos. En el caso del cono, pues miren, se aplican algunas de las reglas de forma similar. La vista lateral del cono, de todas maneras pintas la línea de eje. Y la parte circular del cono, pues aplica la misma del círculo. O sea, dos líneas, ¿sí? Pero tienen esa forma siempre. Línea larga, espacio, línea corta, espacio, línea larga, y así en la dirección vertical. Y básicamente esto es más de lo mismo. Es la repetición de la repetición de la repetición. Entonces siempre que haya un círculo o un cilindro de por medio, círculo hace esto. Cilindro hace esto, la línea de eje. Esto se llama línea de eje. Entonces, estas son las de círculo. Pero siempre se requiere precisar que un eje es un eje o un cilindro, y que un círculo es un círculo. A pesar de que sea obvio en situaciones, se precisa. Bueno, en esta situación cambia la cosa ligeramente, pero perfectamente aplica lo mismo. Aquí estamos hablando de una superficie circular, pero pues nada más un cuarto. Miren cómo lo representan. En este caso, miren que cómo se representan los centros del círculo. No fue necesario hacer el resto de línea, pero sí al menos definir el centro de los círculos. De esta forma, de esta forma. ¿Sí? Y más ejemplos. Pero vuelve y juega. Un círculo. Ahí aplica la línea de las dos líneas. La cruz. ¿Sí? Eje. Miren, aquí tienen la línea de eje. La línea del eje, el centro del cilindro. Entonces, etcétera. Entonces aquí básicamente van a encontrar muchos ejemplos. Y bueno, aquí hay un taller de proyecciones. Creo que es un buen caso porque básicamente tiene superficies inclinadas. Esto está inclinado, ¿sí? Y hay superficies obviamente circulares, para poner en práctica entonces todo esto de que pues hay una distorsión de las dimensiones, pero hay otras partes que no necesariamente tienen que verse distorsionadas. Es muy interesante el ejercicio, pero pues, y aquí se lo ponen en ISOE, o sea, en el sistema en el cual no se lo expliqué. Entonces, pero recuerda que la diferencia del ISOE con el ISOA es que básicamente hay una inversión de lo que son la vista superior y la vista inferior, y hay una inversión de la vista lateral derecha con la lateral izquierda. De resto, la frontal y la posterior son iguales. O sea, las convenciones de ISOE y ISOA en la frontal y posterior son básicamente las mismas. Entonces, quedamos así. Muchas gracias por tu atención. Esto fue una clase corta, pero pues no quería extenderme más de la cuenta. Muchas gracias. Y pues vamos a ir a la siguiente clase.
que es básicamente la parte de acotamiento, aunque hemos estado introduciendo lo de cotas todo el tiempo, ¿sí? Pero bueno, hay que de todas maneras gastarle un tiempo prudencial a ver cuáles son las normas específicas para el acotado y no simplemente hacerlo libremente, sino pues cómo debería hacerse apropiadamente de acuerdo a las normas. Pero acotado en general, lo que hemos venido diciendo todo el tiempo es que acotado obedece a dimensionar las piezas. O sea que el que está mirando las vistas entiende que las piezas tienen tales dimensiones, tal longitud, tal largo, tal diámetro, tal etcétera. Entonces, listo. Muchas gracias, muy amable.